Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues aparece Loret de Mola y le hace una entrevista al innombrable, al corrupto de Lorenzo Córdoba. Veamos lo que dice y ahorita comentamos. Hoy en el estudio de Latinos, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el mejor amigo de Calderón y López Obrador esta semana. Muchas gracias por venir. Carlos, un gusto estar contigo. Que se siente que los dos caudillos de la política mexicana lo traigan a trapazos. Bueno, no son los únicos, hay que decirlo, pero me temo que es parte del rol del árbitro, ¿no? El arbitraje siempre es complicado y yo cito siempre a una frase que me encanta de Eduardo Galeano a propósito del árbitro en fútbol. Galeano decía que el árbitro está condenado a quedar mal con todos. Un tercio de los gobernadores del país rompen con la CONAGO y dicen algo que me parece muy grave, y es: el presidente López Obrador es una amenaza a la democracia. La democracia está bajo amenaza en México. A usted se le paga por cuidar la democracia. Así es. ¿La ve bajo amenaza? Bueno, no por un personaje en particular, sino por el contexto. No son contextos buenos para las democracias en todo el mundo, no lo eran antes de la pandemia y la pandemia ha venido a agravar esta circunstancia. Fenómenos como la polarización política, que es una polarización distinta a la que habíamos visto en otros momentos. Calificación moral de todo. Así es. Entonces, yo creo que sí estamos en una situación de riesgo, no por un actor en particular. Creo que la democracia mexicana tiene instituciones. ¿Nunca habíamos estado en un riesgo tan grave como el actual? Yo creo que sí lo hemos estado. Pero las circunstancias hoy son muy distintas. Es decir, ya no solamente estamos viviendo una situación de, digámoslo así, crisis de confianza en la política, sino además de esa crisis hoy tenemos una crisis económica que va a arrojar a decenas de millones de personas en el mundo a la pobreza, que va a incrementar el descontento con los resultados de los gobiernos democráticamente electos, descontento con la democracia misma. ¿Es la prueba de fuego para Lorenzo Córdoba la elección del 21? Bueno, es la última elección que me va a tocar organizar en términos de elección federal como presidente del Consejo General, y la verdad, desde ese punto de vista, sí lo es. La elección del 2015 fue una elección complejísima porque por primera vez hubo grupos sociales que intentaron boicotear la elección. La de 2018, por obvias razones, pues siendo una elección presidencial, fue una elección muy delicada. Una elección que terminó con por primera vez con la llegada de la izquierda al poder, y las del 21 van a ser elecciones en tiempos de pandemia, elecciones con una crispación como nunca antes, las elecciones más grandes de la historia, tanto por el número de potenciales electores como por el número de cargos que están en disputa. Entonces sí, en muchos sentidos es la prueba de fuego de una administración en el INE. ¿Detectan que hay un grupo que busca dinamitar al INE? No sabría decirte si hay un grupo, pero sí hay muchas pulsiones poco institucionales y en este sentido poco democráticas. A ver, claro, Lorenzo Córdoba, ¿estos grupos no están alentados desde la mañanera? ¿No están alentados por el presidente López Obrador? ¿No es el presidente López Obrador el abanderado del discurso antiinstitucional y del odio en la política mexicana? Mira, ha habido una cosa curiosa. En ocasiones te podría decir sí, pero ha habido muchas otras ocasiones en las que estas pulsiones han sido incluso frenadas desde el propio... pero surgen de Morena. Desde la tribuna surgen del movimiento presidencial. Bueno, Morena es una cosa muy compleja. Por eso digo, surgen de ahí. Y no solamente son Morena, son muchos sectores. Es decir, hay muchos... ha habido siempre grupos a los que la institucionalidad democrática no les gusta. Siempre han sido grupos minoritarios. Hoy tienen un peso y voces no menores. ¿Qué quieren entonces? Bueno, pues yo creo que... ¿Una dictadura? Pues mira, no me atrevería a decir, o sea, yo creo que es una cosa muy compleja, hay posturas, no me atrevería ni siquiera a decir que es una cuestión ideológica porque no queda ni siquiera claro. Porque así tenemos al presidente en el discurso del odio y antiinstitucional. Tenemos a los secretarios de Estado exactamente lo mismo. Y tenemos a grupos que están buscando idéntico. Muy bien, quieren desacreditar al árbitro, quieren acabar con el árbitro. ¿Qué quieren entonces? Mira, no son todos. No, me queda claro. Primer punto. Es decir, esa es parte de la preocupación. Sí. Estos discursos vienen de muchos lados. O sea, lo que estamos teniendo es una polarización en la que los extremos, como suele ocurrir, se acaban tocando. Muy bien. ¿Y los que están quieren en una contra dictadura del gobierno, algunos que son absolutamente cercanos al gobierno. Es decir, es un contexto complejo. Yo no me atrevería a decir que hay un autor de todo esto. Pero yo creo que no hay
una suficiente alerta y una suficiente responsabilidad de parte de todos los actores, del conjunto de actores, en advertir que esto está ocurriendo, que está erosionando las bases de la convivencia democrática, que está lastimando el tejido social en este punto de confluencia que supone la democracia, que son las reglas del juego. ¿Está entonces en riesgo la democracia? Bueno, la democracia siempre está en riesgo desde el momento en que nace, pero sí son momentos particularmente delicados, porque estamos conjuntando o viendo la confluencia de estas crisis que en muchas ocasiones se presentaban aisladas. Vuelvo a insistir, cuando tienes crisis política, junto con una crisis económica, junto con una crisis social y además una crisis sanitaria, pues hay que tener mucho cuidado. Intentos, pues, que vienen de distintos sectores de dinamitar al INE. Muy bien. ¿Ya lograron penetrar al INE? ¿Ya lograron meter al INE y apoderarse de órganos del INE, de asientos en el Consejo que buscan desde adentro romper el INE? Yo diría que no. El INE ha sido una institución fuerte. Claro, es una institución que está sometida a un montón de presiones. Si tú ves la ruta del último año, pues ha habido intentos de reformas electorales que claramente tenían el propósito, digámoslo así, de debilitar la autonomía o más bien de construir una especie de control desde los órganos políticos, entiéndase Cámara de Diputados, sobre el funcionamiento del instituto. Son 3 que acaba de enumerar, ¿no? Que posiblemente haya más, pero de número 3, lo de la reforma electoral, lo de la presidencia del INE, lo de los consejeros. Bueno, ¿De quién vinieron esas 3? Bueno, de algunos grupos. De Morena. No me atrevería a decir algunos que grupos son de Morena, porque incluso el presidente, eso es un dato interesante, el presidente descalificó los intentos de reforma electoral que algunos legisladores de su partido propusieron. Es decir, que entiendo que el árbitro no puede agarrar e ir tan lejos como puede ir alguien desde la tribuna, ¿no? De acuerdo. Desde el asiento de prensa del estadio. Pero lo que uno ve es que todas las faltas las está cometiendo el mismo equipo. Es decir, cuando llegan y le pegan al árbitro y, ay, disculpa, fue sin querer, cuando llegan y lo sancionan, cuando salen a la conferencia de prensa y atacan al árbitro y se quejan del partido y se quejan del balón ponchado, todo siempre es el mismo equipo. Ahorita Calderón fue la excepción que confirmó la regla. Ese ejemplo. Pero estas amenazas que usted mismo señala, todas vienen de Morena. Mira, y también algunas señales en contrario vienen también de Morena. Y desde la tribuna presidencial. Okay. O sea, esto te habla también de una complejidad. No puedes hablar de una intencionalidad. Que no sabemos que es Morena. Digamos que hay muchos sectores en ese partido, y no solo, a los que el INE les resulta una figura incómoda. Pero yo creo que el árbitro, por definición, tiene que ser incómodo. Ese es el rol del propio árbitro. No se cargaron a Calderón y a su partido para no parecer tan anti-Morena. No, yo creo que, yo hablo por mí porque yo soy uno de 11 votos. En mi caso, no solamente voté en contra de la agrupación que encabeza Margarita Zavala, Libertad y Responsabilidad Democrática. Yo voté en contra de todas las 7 posturas, ¿no? Por distintas razones, algunas coincidentes, pero algunas no. Y creo que el árbitro, el INE en este caso, tenía que ser particularmente riguroso en el momento de aplicar la ley. No fue por otra razón. Ahora, dice de la política mexicana que los 4 nuevos partidos que llegaron a la final, digamos, y que casi son el Bester, Calderón, el PES y Pedro Aces. ¿Qué nos dice de la salud de la democracia en México? Yo creo que hay un tema, esa es una reflexión, me parece muy importante, porque te habla de una clase política endogámica. Es decir, creo que falta un espacio de oxigenación de la vida pública. Un joven. Y te voy a decir una cosa, Carlos. Yo creo que ese es parte del problema de la desafección que grandes sectores de la sociedad están teniendo con la política. En México y en el mundo, ¿eh? Pero en México ha sido particularmente... Pues si ves eso y dices, la nueva opción son Calderón, el Bestero, Pedro Aces, y dices, yo creo que sí hay que apostar. Debería ser una preocupación colectiva, porque también es cierto que nuevos liderazgos no están surgiendo y yo no me creo la política democrática bajo una lógica personalista. Y pues bueno, así es como pues prácticamente sino desde la Cámara. Le hacían una entrevista pues fuerte, Loret sí me dar preguntas fuertes y pues si es una buena entrevista, pues va a haber creo que una segunda parte para terminar de ver la entrevista. Esta es parte 1, vamos a ver la parte 2
para ver qué tal se encuentra en la segunda parte. Así que bueno, amigas, eso es todo por el video. Si te gustó este video, suscríbete, dale like. Si te gustó el video, dislike. Si no te gustó el video, te invito a ver nuestro próximo video. Hasta pronto, bye, suscríbete, comenta para saber qué es lo que piensas y comparte. Nos vemos en la segunda.